Mi vida nunca fue sencilla, no en el sentido de penurias económicas, sino en el de siempre sentirme la nota a pie de página en la historia familiar. Soy Javier, tengo 35 años y, contra todo pronóstico o, al menos, contra las bajas expectativas de mis padres, he construido mi propio camino. Soy ingeniero de software, tengo mi empresa pequeña pero próspera, mi propio apartamento que compré con mis ahorros, fruto de años de esfuerzo y privaciones. Mis padres siempre tuvieron ojos solo para Mateo, mi hermano mayor, el niño de oro. Desde pequeños, cada logro de Mateo era una epopeya, cada travesura una anécdota encantadora. Yo, en cambio, era el responsable, el silencioso, el que sacaba buenas notas sin hacer ruido, cuyas victorias eran recibidas con una bien y cuyos errores eran analizados bajo microscopio. Me acostumbré a ser invisible, a no esperar reconocimiento, a entender que mi valor para ellos era, en el mejor de los casos, secundario. A pesar de todo, nunca corté lazos, siempre existía esa tonta esperanza, ese deseo primitivo de ser visto, de ser amado de la misma manera que Mateo. Una esperanza que se hizo añicos, no una, sino 2 veces. La primera vez fue hace poco más de un mes. Recuerdo el día con una claridad aterradora. Salía del trabajo, llovía a cántaros, el tráfico era un caos. De repente, un camión perdió el control y me embistió de lado. El mundo se convirtió en metal retorciéndose, el sonido ensordecedor de la colisión, el olor a gasolina y goma quemada. Mi coche volcó aparatosamente. Todo se volvió oscuro por un instante. Cuando recuperé la conciencia, estaba atrapado, el dolor era indescriptible, un fuego abrasador que recorría mi cuerpo. Logré sacar mi teléfono con una mano temblorosa y marqué el primer número en mi lista de contactos de emergencia, mamá. No contestó. Llamé a papá. Buzón de voz. En medio del caos, de la sirena que se acercaba, de los gritos de la gente, me sentí completamente solo. Los paramédicos me sacaron de entre los restos. Me dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Lo siguiente que sé es que estaba en una camilla, el dolor era punzante y me llevaban a urgencias. Tenía varias costillas rotas, una pierna destrozada que requirió múltiples cirugías reconstructivas y hemorragias internas que casi me cuestan la vida. Pasé de la sala de emergencias a la cirugía, y de ahí a una habitación de hospital. Los primeros días fueron una pesadilla de dolor, sedantes y semiconciencia. Lo único que deseaba era ver a mis padres. Necesitaba sus rostros, aunque fuera por unos minutos. Eran mis contactos de emergencia, ¿cómo no iban a estar allí? Los días se arrastraron en el hospital, marcados por las rondas de enfermeras, el pitido monótono de las máquinas y el dolor, un compañero constante e implacable. Mi cuerpo era un campo de batalla, la pierna inmovilizada y dolorida, las costillas apretando cada respiración, las heridas internas recordándome lo cerca que estuve de irme para siempre. Pero el dolor más agudo era emocional. Había esperado que mis padres corrieran al hospital tan pronto como se enteraran. No les pedía que acamparan a mi lado, solo que vinieran a ver que estaba vivo, a darme una palabra de aliento. Algo. Pero no vinieron. Los días pasaron sin noticias suyas. Les enviaba mensajes cortos, llenos de la poca energía que tenía, solo para saber si estaban enterados, para decirles que los necesitaba. No hubo respuesta. El personal del hospital, al ver mi estado y mi soledad, me preguntó quiénes eran mis contactos de emergencia. Les di los números de mis padres. Me confirmaron que los habían llamado varias veces, explicando la gravedad de mi estado. Las enfermeras, con miradas de disculpa, me dijeron que mis padres parecían un poco distantes o dijeron que tenían un compromiso importante. Esas palabras me dolieron más de lo que mostraban mis máquinas. ¿Distantes? ¿Un compromiso importante? ¿Qué podía ser más importante que su hijo en un hospital, casi muerto? Intentaba justificar su ausencia en mi cabeza. Quizás no les explicaron bien la gravedad, quizás pensaron que solo era un susto, quizás estaban en un viaje de negocio sin cobertura. Me aferraba a cualquier explicación racional, porque la alternativa, que simplemente no les importara lo suficiente, era demasiado dolorosa de contemplar.
Pero la realidad se imponía con cada hora que pasaba en esa cama de hospital, solo, con el teléfono en la mano sin recibir una sola llamada o mensaje de preocupación. Afortunadamente, no estuve completamente solo. Carlos, mi mejor amigo, se enteró del accidente a través de un conocido común. Vive en otra ciudad, pero se las arregló para venir cuanto antes. Llegó al cuarto día. Su rostro al verme reflejaba la gravedad de mi estado más que cualquier espejo. Me trajo lo esencial, se aseguró de que tuviera mi teléfono y cargador, habló con las enfermeras, actuó como un escudo contra el mundo exterior mientras yo estaba vulnerable. Me contó cómo se enteró, cómo le costó localizar a mis padres. Él también notó algo raro, una evasión que no encajaba con la noticia de un accidente grave. ¿Han venido?, me preguntó Carlos con cautela. Negué con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas de dolor y frustración. Dicen que están ocupados, logré decir, la voz quebrándose. Carlos apretó los labios. Él sabía de mi historia familiar, del favoritismo hacia Mateo, pero esto cruzaba una línea que no creía que cruzarían. Justo cuando empezaba a aceptar que, una vez más, no era una prioridad, llegó una visita que lo cambió todo. No fue Carlos esta vez. Fue señora Isabella, una amiga de la familia de toda la vida, una señora amable que siempre me trató con cariño, aunque un poco eclipsada por el fulgor de Mateo. Apareció en mi habitación, con una expresión de alivio al verme con vida, pero también con esa familiar condescendencia teñida de lástima. Se sentó a mi lado, habló del clima, de lo terrible que fue el accidente, de lo afortunados que fui. Yo asentía, apenas con energía para hablar, agradecido por la compañía, aunque fuera pasajera. Entonces, sin transición, con la misma naturalidad con la que comentaba el tiempo, soltó la bomba: «Ay, Javier, qué susto nos diste. Y pensar que esto pasó justo cuando tu hermano Mateo estaba teniendo su gran momento. ¿Verdad que fue maravilloso el evento que organizó? Tus padres estaban que no cabían de orgullo, me contaron todos los detalles de la gala, la presentación. ¿Qué éxito tuvo con ese nuevo producto? Realmente se lució. Fue el fin de semana pasado, ¿verdad? Estuvieron tan emocionados preparándolo todo. Mis oídos zumbaban. ¿El evento de Mateo? ¿El fin de semana pasado? Mis primeros días críticos en el hospital fueron el fin de semana pasado. ¿Estuvieron en un evento, en una gala, mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital? ¿Preparando y celebrando el gran momento de Mateo? La condescendencia de señora Isabella, su asunción de que yo sabía del evento y que, a pesar de mi estado, estaría orgulloso de mi hermano, hizo que la revelación fuera aún más hiriente. Ella no tenía idea del impacto de sus palabras, creía que estaba compartiendo una noticia alegre, sin darse cuenta de que estaba revelando una traición monumental. ¿Estuvieron en ese evento?, pregunté, mi voz un susurro ronco. Claro, Javier, respondió señora Isabella, un poco extrañada por mi tono. Fue el lanzamiento de lo de Mateo. Estuvieron toda la semana con eso, súper emocionados. Me contaron que la presentación fue un éxito arrollador y la gala de celebración estuvo llenísima de gente importante. Tu papá y tu mamá no paraban de hablar de lo brillante que es Mateo. ¿No lo sabías? No. No lo sabía. Me quedé mudo, la incredulidad y el dolor retorciéndose en mi interior. Se fue poco después, deseándome una pronta recuperación, sin comprender la tormenta que había desatado. Mis padres sabían. El hospital les dijo que estuve a punto de morir. Y ellos eligieron ir a celebrar el éxito de Mateo. La rabia, fría y cortante, empezó a reemplazar el dolor de la traición. En cuanto señora Isabella se fue, tomé mi teléfono, las manos temblando no por el dolor físico, sino por la ira y la humillación. Ya no necesitaba justificaciones. Sabía la verdad. Le envié un mensaje a mi madre, copiando a mi padre, sé dónde estaban este fin de semana. Sé por qué no vinieron al hospital. Mientras yo estaba luchando por mi vida, ustedes estaban celebrando a Mateo. No tengo palabras para describir lo decepcionado y herido que estoy. La respuesta llegó sorprendentemente rápido esta vez, pero solo empeoró las cosas. No hubo disculpas, no hubo remordimiento.
Sus palabras fueron frías, defensivas, centradas en sí mismos y en Mateo. Javier, no dramatices. Estás vivo. El evento de tu hermano era un momento crucial, único en su carrera, el fruto de años de trabajo. Era nuestra obligación estar ahí para apoyarlo. Tú estás en el hospital, los médicos te cuidan. Mateo nos necesitaba para esto. Me necesitaban a mí para sobrevivir a mi accidente, respondí, la rabia hirviendo. El hospital les llamó, les dijo que estaba grave. ¿Y ustedes eligieron una fiesta? No fue una fiesta, fue un evento de negocios importantísimo, replicó mi madre, su tono volviéndose irritable. Deja de ser egoísta. Siempre tan negativo. Mateo está poniendo el nombre de la familia en alto, no podíamos faltar a eso. ¿Y yo qué? Escribí, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho adolorido. ¿Qué soy yo? ¿Una molestia? ¿Algo que puede esperar mientras el niño de oro brilla? Eres nuestro hijo, pero en este momento, lo de Mateo era una prioridad diferente. Entiéndelo, fue la respuesta final de mi padre, lacónica y lapidaria. En ese momento, el último hilo de esperanza que me unía a ellos se rompió. Entendí. Entendí perfectamente que, sin importar mis logros, mi situación, mi propia vida, siempre sería secundario. Este no era un incidente aislado. Era el patrón de toda mi existencia magnificado hasta la crueldad. Recordé incontables momentos, cuando gané una beca importante para la universidad y ellos comentaron que claro, para estudiar si tienes tiempo, no como Mateo que está en deportes. Cuando compré mi primer apartamento y dijeron que es un gasto innecesario, Mateo está invirtiendo en algo mucho más grande. Cuando enfermé gravemente de niño y se preocuparon menos que cuando Mateo se torció un tobillo jugando fútbol. Siempre, siempre, la balanza inclinada hacia Mateo. Yo era el hijo responsable, el que no daba problemas, el que podían dar por sentado. Mateo era el que necesitaba su atención constante, su validación, su energía. O eso creían ellos. Después de ese intercambio gélido, no volví a contactarlos. Sus mensajes posteriores, si es que los hubo, se perdieron en la indiferencia que yo mismo empecé a cultivar como un muro protector. El dolor físico seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una claridad mental brutal. Ya no había espacio para justificaciones, para la esperanza tonta. Mis padres habían tomado una decisión. Y esa decisión me liberó, aunque la libertad viniera envuelta en un dolor agudo. Me concentré con una determinación feroz en mi recuperación. Cada sesión de fisioterapia, cada ejercicio doloroso para recuperar la movilidad de mi pierna destrozada, cada respiración que me hacía doler las costillas, lo convertí en un acto de rebeldía silenciosa. No iba a ser la víctima lastimera que quizás esperaban. Iba a sanar. Iba a volver a mi vida. Y lo haría por mí, para mí. Carlos estuvo ahí, visitándome cuando podía, animándome, escuchando mi rabia y mi tristeza sin juzgar. Me recordó mi propio valor, independiente de la aprobación familiar. Ellos se lo pierden, Javier, me dijo un día, y por primera vez, empecé a creerlo. Unos días después, recibí otra visita inesperada, mi tía Carmen. Era la hermana menor de mi madre, siempre un poco ajena al drama familiar pero observadora. No mencionó directamente a mis padres ni a Mateo, al menos no al principio. Habló de mi salud, me trajo un libro. Pero en un momento, mientras me ayudaba a acomodar las almohadas, me miró a los ojos y dijo suavemente, sé que las cosas no siempre han sido justas en tu familia, Javier. Tú siempre has sido un buen chico. Sé que estás solo aquí, y eso no está bien. Que sepas que yo estoy pensando en ti. No necesitaba decir más. En esas pocas palabras, reconocía la dinámica, mi dolor, el abandono. Fue un pequeño bálsamo, un recordatorio de que no toda la familia estaba atrapada en la misma negación o favoritismo. Su visita fue breve, pero me dejó una sensación de que no todos en el mundo pensaban que yo era secundario. Mi fuerza mental creció a medida que mi cuerpo empezaba a responder al tratamiento. Empecé a pensar en mi alta, en volver a mi apartamento. También, con una frialdad recién descubierta, empecé a considerar qué haría si mis padres intentaban contactarme de nuevo.
Sabía que lo harían. Personas como ellos no desaparecen para siempre, reaparecen cuando les conviene. Y me preparé. Mis ahorros, mi independencia financiera, se convirtieron no solo en un logro personal, sino en mi escudo. Finalmente llegó el día del alta. Fue un proceso complicado. Aún necesitaba muletas para moverme, mi pierna dolía con cada paso, y respirar seguía siendo una tarea consciente y a menudo dolorosa por las costillas fracturadas. Carlos vino a recogerme, un gesto que mis padres, por supuesto, no ofrecieron. Empaqué mis pocas pertenencias del hospital, la ropa que Carlos me trajo, sintiendo una mezcla de alivio por dejar atrás ese lugar de dolor y soledad, y aprensión por lo que me esperaría fuera. El trayecto en coche fue incómodo por mis lesiones, pero la perspectiva de volver a mi propio espacio, a mi cama, a la familiaridad de mi apartamento, me daba una fuerza renovada. Mientras Carlos conducía, hablamos del futuro, de mi recuperación, de volver al trabajo gradualmente. Intenté no pensar en mis padres, pero una parte de mí estaba tensa, esperando. La aprensión resultó estar justificada. Cuando llegamos a mi edificio, vi un coche familiar aparcado en la calle. El coche de mis padres. Estaban ahí. Sentí una oleada de ira y ansiedad. ¿Cómo supieron que salía hoy? No les había dicho nada. Seguramente llamaron al hospital o, peor, me estuvieron vigilando discretamente. La idea de que me estaban esperando, acechando, violando mi privacidad después de todo, me revolvió el estómago. Carlos también los vio. Me miró con preocupación. Javier, empezó a decir. Estoy bien, lo interrumpí, aunque mi corazón latía rápido. Estoy en mi casa. Tienen que irse. Carlos estacionó. Salir del coche fue lento y doloroso con las muletas. Mis padres, mi madre y mi padre, salieron del coche familiar tan pronto como me vieron. Caminaron hacia mí, con una expresión que intentaba ser de preocupación y alivio, pero que no llegaba a sus ojos. Había algo forzado en sus sonrisas. Javier, hijo, por fin, dijo mi madre, con un tono de falsa dulzura. Mi padre asintió, las manos en los bolsillos. ¿Cómo supieron que salía hoy?, pregunté directamente, sin rodeos, con la voz tensa por el esfuerzo y la ira contenida. Se miraron un instante. Llamamos al hospital, respondió mi padre, evadiendo la verdad completa. Sabía que no fue una simple llamada de cortesía. Me estaban esperando. Estoy cansado, dije, sintiendo el peso de la recuperación y la confrontación inminente. Necesito subir a mi apartamento. Claro, claro, dijo mi madre, intentando acercarse, quizás para ayudarme, pero su gesto se sentía vacío. Tenemos que hablar, Javier. Pasó algo muy grave. Sé lo del accidente, estuve en él, repliqué secamente. No, algo más, algo sobre Mateo, dijo mi padre, y el nerviosismo cruzó su rostro. Carlos, percibiendo la tensión, se interpuso discretamente. Disculpen, señores. Javier acaba de salir del hospital, necesita descansar. Cualquier cosa, pueden hablar con él después. Mi madre lanzó una mirada de desaprobación a Carlos, como si fuera un sirviente entrometido. Esto es un asunto familiar, espetó. Y Javier es mi amigo, replicó Carlos con calma. Estoy bien, Carlos, dije, apoyándome más en mis muletas. Puedo escucharlos aquí mismo. ¿Qué pasa con Mateo? Sabía que cualquier cosa que los hiciera aparecer así, después de ignorarme, tenía que ser grave. La fachada de falsa preocupación se desmoronó por completo. Mi madre empezó a llorar de repente, sollozando incontrolablemente. Mi padre, con el rostro pálido y una expresión de pánico que nunca le había visto, habló con la voz quebrada. Es Mateo. Tu hermano está en la cárcel. Me quedé helado. En la cárcel. Mateo. El intocable, el brillante, el exitoso Mateo. No tenía sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fraude, dijo mi padre, la palabra apenas audible. Un fraude millonario en su empresa. Lo descubrieron. Lo arrestaron hace unos días. Los detalles salieron a borbotones,
desordenados, entre los sollozos de mi madre y las frases entrecortadas de mi padre. Un esquema gigantesco. Millones de dólares desaparecidos. Clientes importantes afectados. Falsificación de documentos. La empresa lo denunció tras una auditoría interna. El éxito que habían celebrado con tanto orgullo mientras yo estaba en el hospital era una farsa, un castillo de naipes construido sobre mentiras y robos. Todo se había derrumbado. La ironía era brutal, casi insoportable. El hijo por el que me habían abandonado, por cuya celebración habían ignorado mi casi muerte, resultaba ser un criminal de cuello blanco. El orgullo de la familia estaba tras las rejas. Me sentí aturdido. No sentí alegría por su caída, solo una extraña y sombría confirmación de que la fachada que mis padres tanto adoraban era solo eso, una fachada. Hemos gastado todo lo que teníamos, continuó mi padre, en los primeros abogados, en intentar arreglarlo. Pero es peor de lo que pensamos. Las acusaciones son muy graves. Necesitamos una fianza altísima. Y abogados aún más caros. Mi madre levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, mirándome con una intensidad desesperada. Su mirada no era de madre preocupada por mi salud, era la mirada de alguien que ve una última esperanza financiera. Mis padres me miraban, la desesperación grabada en sus rostros, pero también una expectación clara. Sabía a dónde iba esto. Después de haber gastado sus propios recursos en la defensa inicial de Mateo, venían a mí. Al hijo que habían abandonado. Al hijo cuyos logros siempre consideraron secundarios. Al hijo que, irónicamente, sí había sido responsable con su dinero. Mi padre tomó un respiro tembloroso. Javier, sabemos que has sido muy cuidadoso. Que tienes ahorrado un dinero importante. Necesitamos que uses tus ahorros. Necesitamos para la fianza de Mateo. Y necesitaremos más para sus abogados. Eres el único que puede conseguir esa cantidad tan rápido. Me quedé mudo por un instante. El descaro, la audacia de su petición me dejó sin aliento. Mis ahorros. El fruto de más de 10 años de trabajo duro, de noches sin dormir, de sacrificios, de construir mi independencia financiera precisamente para no tener que depender de nadie, y mucho menos de ellos. Era mi seguridad, mi futuro. ¿Y lo querían? ¿Para qué? ¿Para rescatar al mismo hermano por el que me habían abandonado en mi hora más oscura? Mis ahorros, logré decir, la voz teñida de incredulidad. ¿Quieren mi dinero? Es para la familia, Javier, intervino mi madre, su tono pasando de la desesperación a una exigencia velada. La familia debe unirse en los momentos difíciles. Mateo es tu hermano. No podemos dejarlo en la cárcel. La familia, repetí, con una risa amarga que me dolió en las costillas. ¿Dónde estaba la familia cuando yo estaba solo en el hospital, sin saber si viviría? Estaban, unidos, celebrando a Mateo. Mi padre intentó retomar el control. Eso es diferente, Javier. Esto es una emergencia real. La reputación de la familia está en juego. El futuro de tu hermano. Es tu deber como hijo, como hermano, ayudar. Tienes el dinero. Nosotros no. Tienes que hacerlo. Mi deber, la rabia empezó a nublar mi visión. ¿Mi deber? Mi deber era haber sido visitado por mis padres cuando casi muero. Mi deber era no haber sido un cero a la izquierda toda mi vida. Ahora, de repente, cuando Mateo mete la pata hasta el fondo y ustedes están arruinados, ¿yo tengo un deber? ¿Un deber de usar todo lo mío para limpiar el desastre de Mateo? Mis padres seguían presionando, repitiendo los mismos argumentos vacíos, familia, deber, vergüenza. Pero cada palabra que salía de sus bocas solo solidificaba mi decisión. Miré sus rostros, vi no solo la desesperación por Mateo, sino la misma falta de consideración por mí. No veían a su hijo herido pidiendo empatía, veían a una cuenta bancaria andante que debía ser utilizada. Respiré hondo, ignorando el dolor en mis costillas. Mi voz era baja pero firme, sin rastro de la esperanza tonta o la necesidad de aprobación del pasado. Había cruzado una línea. No, dije.
Solo esa palabra al principio. Un simple, rotundo, definitivo no. Sus rostros palidecieron. No esperaban eso. No les voy a dar mi dinero, continué, mi voz cobrando fuerza. Mis ahorros son míos. Son el resultado de años de trabajo duro e independencia. Independencia que construí precisamente porque nunca pude contar con ustedes de la misma manera que Mateo. Javier, no seas ridículo, empezó mi madre, intentando interrumpir. Déjame terminar, la corté, algo que nunca me habría atrevido a hacer antes. Me dejaron solo en el hospital. Eligieron la fiesta de Mateo sobre mi casi muerte. Eso no lo olvido. Nunca. Ustedes eligieron a Mateo. Toda la vida lo hicieron. Ahora, cuando él, niño de oro, se estrella y los arrastra con él, vienen a mí. ¿Creen que soy su plan de respaldo? ¿Su cajero automático de emergencia? Mi padre intervino con más autoridad. No nos hables así. Somos tus padres. Es tu hermano. La familia es lo más importante. La familia ya estaba rota hace mucho tiempo, repliqué, la verdad saliendo sin filtro. Ustedes la rompieron con su favoritismo. Mateo la rompió con su fraude. Y yo solo estoy recogiendo los pedazos que me corresponden a mí, que son mis cicatrices y mi futuro. El futuro de Mateo está en juego, gritó mi madre, las lágrimas corriendo de nuevo. Eso debió pensarlo él antes de cometer fraude, dije fríamente. O ustedes debieron pensarlo al criarlo para creerse intocable y poner su imagen sobre todo. Esta es la consecuencia de sus acciones. No de las mías. Carlos, de pie un poco detrás de mí, puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Me dio fuerza para seguir. No voy a usar el dinero que gané con tanto esfuerzo, después de haber sido ignorado y menospreciado, para rescatar a la persona por la que fui abandonado, concluí. No les daré un céntimo. Ni para la fianza, ni para abogados, ni para nada relacionado con el desastre de Mateo. Mi respuesta es no y es definitiva. El no definitivo resonó en el aire. Por un instante, hubo un silencio cargado de tensión. Luego, el infierno se desató. Mi madre, con un grito ahogado, se abalanzó sobre mí. No para abrazarme, sino con una furia descontrolada. Eres un monstruo, chilló, intentando agarrarme del brazo, lo que me hizo tambalear y sentir un dolor agudo en mi pierna herida. Carlos reaccionó rápidamente, poniéndose entre nosotros, gentilmente pero con firmeza. Señora, por favor. Javier está herido. No te metas, le gritó mi padre a Carlos, el rostro rojo de ira. Luego se dirigió a mí, con los dientes apretados. Eres un desagradecido. Un egoísta. ¿Cómo te atreves? Tu propio hermano. El mismo hermano que ustedes eligieron sobre mí, repliqué, mi propia voz alzándose a pesar del dolor y el agotamiento. El mismo hermano que ahora resulta ser un criminal. El orgullo de la familia. Mi madre, apoyándose en mi padre, empezó a sollozar de una manera histérica, teatral. Hemos perdido a un hijo por la cárcel y ahora te perdemos a ti por tu rencor. Nos estás castigando. Nos odias. No los odio, dije, sintiendo una punzada de tristeza genuina bajo la ira. Solo estoy eligiendo no ser destruido por ustedes. Ya pasé por eso. Mi padre dio un paso adelante, su voz baja y amenazante. Esto no se queda así, Javier. La familia no se rompe. Nos necesitas. Te necesitamos. Nos vas a ayudar, de una forma u otra. No puedes simplemente dar la espalda. Te vas a arrepentir de esto. Cuando nosotros no estemos, ¿quién te quedará? No me quedó nadie cuando los necesitaba en el hospital, respondí con amargura. Aprendí entonces que estoy solo en esto. Y estoy bien con eso. Mis amigos, como Carlos aquí, son mi familia ahora. No ustedes. El desprecio en sus ojos me dolió, pero ya no tenía el mismo poder. Era el desprecio de quienes se sienten frustrados porque su herramienta no funciona. Eres una decepción, gritó mi madre, con una última oleada de rabia. Nunca fuiste como Mateo. Siempre el raro,
el solitario. Y ahora esto. ¿Nos avergüenzas? Sí, soy una decepción, dije, aceptando la etiqueta con calma. Una decepción que se negó a ser pisoteada una vez más. Ahora váyanse de mi propiedad. Si no se van, llamaré a la policía. Y créanme, no dudaré en hacerlo. Se quedaron inmóviles un momento, mirándome con odio. Luego, con un bufido de frustración, mi padre agarró a mi madre del brazo y la arrastró de vuelta hacia su coche. Antes de subir, mi madre se dio la vuelta, la cara deformada por la rabia y el llanto, y gritó: «Esto no ha terminado, Javier. No nos has ganado». Entré a mi apartamento con la ayuda de Carlos, exhausto y tembloroso, pero también con una extraña sensación de alivio y empoderamiento. Había resistido. Había puesto un límite. Me había defendido. Carlos se quedó un rato, asegurándose de que estuviera bien, escuchando mientras yo procesaba la explosión. Me recordó que mi decisión era válida, que no era egoísta, que tenía derecho a proteger mi propio futuro. La tregua duró poco. Como mi madre había prometido, esto no había terminado. Al día siguiente, mi teléfono empezó a recibir mensajes y llamadas de otros familiares, tíos, primos, incluso algún conocido lejano de la familia. Mis padres habían lanzado su campaña de desprestigio. Javier, me enteré de lo de Mateo. Y de lo tuyo. ¿Cómo puedes negarte a ayudar a tu propio hermano?, decía un mensaje de un primo con el que apenas hablaba. Javier, tu madre está inconsolable. Dice que la estás castigando por lo de Mateo. La familia debe ser una piña, intentaba una tía que rara vez me llamaba. Oye, sé que pasaste por mucho, pero lo de Mateo es grave. Tus padres están desesperados. Tienes que entenderlos. Es sangre de tu sangre, me sermoneaba otro familiar. Variaban en tono, algunos eran directos y acusatorios, otros pasivo-agresivos, intentando usar la culpa. Respondí a algunos al principio, intentando explicar mi perspectiva, el abandono en el hospital, el favoritismo de toda la vida. Pero me di cuenta de que la mayoría ya habían comprado la versión de mis padres, que yo era un hijo resentido y cruel que se aprovechaba de una tragedia familiar para vengarse por viejas heridas. La verdad no les interesaba. Solo querían que me ajustara al guión que mis padres habían escrito para mí, el del hijo que resuelve los problemas del niño de oro. Dejé de responder a la mayoría. Bloqueé números. Carlos, por su parte, defendió mi reputación entre algunos amigos y conocidos comunes, explicando la verdad de la situación del hospital, lo que ayudó a contrarrestar un poco la narrativa de mis padres. Me sentí aislado dentro del círculo familiar, pero más unido a mis amigos y a la pequeña red de personas que sí me veían y me apoyaban. La presión era agotadora, una guerra de guerrillas emocional, pero cada vez que sentía la tentación de ceder para que parara, recordaba la mirada de mis padres en mi puerta, exigiendo mis ahorros. Y mi resolución se endurecía. Mientras lidiaba con el asedio familiar, el escándalo de Mateo seguía creciendo en notoriedad pública. Los detalles del fraude empezaron a filtrarse a la prensa de una manera más amplia y con nombres. No solo se mencionaba a la empresa, sino también a un ejecutivo joven y prometedor, hijo de una conocida familia de la ciudad. Aunque no dieran el apellido completo al principio, en nuestros círculos sociales era obvio de quién hablaban. La vergüenza para mis padres era inmensa. Habían construido su reputación social sobre el éxito de Mateo, alardeando de él en cada oportunidad. Ahora, ese mismo éxito era sinónimo de fraude y vergüenza pública. Empezaron a evitar eventos sociales, a no contestar llamadas. Mi padre, don Roberto, que tenía su propio negocio, quizás de consultoría o servicios, empezó a tener problemas. Un cliente importante, de esos que representan una parte sustancial de sus ingresos, se retiró abruptamente, sin dar explicaciones, pero era obvio que no querían asociarse con el padre de un defraudador notorio. Viendo su caída desde la distancia, sentí una compleja mezcla de lástima por su desgracia y la fría satisfacción de ver cómo su propia adoración por la imagen los estaba destruyendo. En medio de todo esto, llegó un correo electrónico inesperado. No era de mis padres. Era de Ricardo,
un amigo de Mateo de la universidad que, según Carlos, seguía creyendo en su inocencia o, al menos, en que Mateo no era tan culpable como decían. El correo decía: Javier, soy Ricardo. Mateo está en la cárcel y me pidió que te reenviara esto. Sé que las cosas están mal, pero Mateo quiere que sepas su versión. Dice que eres el único que puede entenderlo. El correo adjunto era de Mateo. Lo abrí con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Mateo eran una mezcla extraña y perturbadora. No era una confesión completa ni un pedido de disculpas. Era una autovictimización calculada. Admitía estar involucrado en el fraude en su empresa, pero insistía vehementemente en que él no era el cerebro. Afirmaba que ejecutivos de alto nivel, peces gordos intocables, habían orquestado todo y lo habían usado a él y a otros como peones. Decía que lo estaban incriminando, que él era un chivo expiatorio para proteger a los verdaderos culpables que seguían libres y ricos. Y luego venía la parte que me heló la sangre, me pedía ayuda. No por los padres, sino por salvar a la familia. Javier, escribía, sé que mamá y papá se equivocaron contigo, siempre fuiste el inteligente que ellos no vieron. Pero tú entiendes cómo funciona el mundo real, la gente poderosa. Tienes que ayudarme a exponer la verdad. Eres el único que puede hacerlo por la familia. El correo de Mateo me dejó inquieto. No porque creyera completamente su versión, la manipulación era evidente, especialmente esa referencia a mi inteligencia que mis padres no vieron, un intento claro de ganarme usando mi propio resentimiento. Pero los detalles sobre ejecutivos de alto nivel y ser un chivo expiatorio resonaron con la magnitud del escándalo que veía en las noticias. Mi mente, entrenada para analizar y resolver problemas, no podía descartar la posibilidad de que hubiera una capa más profunda en la historia. ¿Era posible que Mateo no fuera el genio criminal, sino un eslabón en una cadena más grande y podrida? ¿Podría ser que, incluso siendo culpable, también fuera, en cierto modo, una víctima de peces más gordos? Aunque mi decisión de no darles mis ahorros para su defensa era firme e inamovible, sentí la necesidad de saber la verdad completa. No para ayudar a Mateo, sino para mi propia paz mental, para entender la magnitud real de la podredumbre familiar y corporativa en la que estaban involucrados. Necesitaba hechos, no manipulaciones. Contacté a mi amigo licenciado Pérez. Es abogado, pero no en el área criminal, así que no podía tomar el caso ni darme asesoría legal directa sobre la defensa de Mateo. Sin embargo, le expliqué que un conocido estaba involucrado en un caso de fraude corporativo muy grande y que circulaban rumores de que era un peón incriminado por altos ejecutivos. Le pregunté, desde un punto de vista general, cómo se podría verificar algo así. Pérez me explicó que en casos de fraude corporativo, especialmente los grandes y públicos, suelen haber investigaciones federales que a menudo se extienden a múltiples personas y niveles dentro de la empresa. Me habló de documentos públicos que podrían arrojar luz sobre la estructura del fraude y quiénes eran los implicados clave. Me advirtió, sin embargo, que ser un peón no exime de culpa si uno participa conscientemente en actividades ilegales, la participación activa es un crimen, sin importar quién dio la orden inicial. Armado con esta guía, empecé mi propia investigación discreta. Utilicé mis habilidades de búsqueda y análisis. Pasé horas en Internet, revisando noticias antiguas sobre la empresa de Mateo, buscando informes de auditoría, leyendo artículos de periódicos financieros serios que cubrían el caso. Mi investigación, aunque limitada a información pública, empezó a arrojar luz sobre la compleja red de engaño. Descubrí que, efectivamente, el fraude en la empresa de Mateo era mucho más grande de lo que parecía al principio y que se extendía a varios departamentos y niveles. Las noticias y algunos documentos judiciales públicos mencionaban a otros individuos, algunos con cargos mucho más altos que el de Mateo, que estaban siendo investigados o ya habían sido acusados en el mismo caso o en casos relacionados. No era solo Mateo. Era una red. Y sí, parecía que varios de esos peces gordos habían utilizado a personas con acceso a cuentas específicas o roles particulares para ejecutar las transacciones fraudulentas, posiblemente ofreciéndoles una parte o amenazándolos de alguna manera. Mateo, con su puesto de perfil alto pero quizás sin el poder real de la alta dirección,
Encajaba en el perfil de alguien que podría ser usado como un enlace o incluso como un chivo expiatorio conveniente si las cosas salían mal. Su evento exitoso podría haber sido parte de la fachada para atraer más dinero o inversores a su división. Pero, y aquí venía la parte crucial que el licenciado Pérez me había advertido, los mismos documentos y reportes también dejaban claro que Mateo no era un inocente arrastrado. Había evidencia de su participación directa en la falsificación de registros, en la redirección de fondos a cuentas personales o de... Había tenido conocimiento pleno de la ilegalidad de sus acciones y, muy probablemente, se había beneficiado de ellas antes de que todo colapsara. Era un participante activo y consciente en el fraude. La verdad era compleja, sí, pero no cambiaba su culpabilidad fundamental. Fue usado, pero también fue un cómplice. No era el autor intelectual principal, pero era un criminal. Esta comprensión me dio una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, una confirmación sombría de la magnitud de la podredumbre y de cómo el mundo del éxito que mis padres tanto admiraban estaba construido sobre cimientos podridos. Por otro, una reafirmación de que Mateo, a pesar de ser un peón en un juego más grande, era responsable de sus propios crímenes. Su correo, esa mezcla de verdad parcial y manipulación, era un reflejo perfecto de su naturaleza y de la situación. Saber esto solidificó mi decisión de no ceder. No iba a usar mis ahorros para proteger a un criminal, sin importar cuán grande fuera el sistema que lo usó. El tiempo siguió su curso inexorable. El caso de Mateo avanzó. A pesar de los carísimos abogados que sus padres lograron conseguir inicialmente, las pruebas en su contra eran sólidas. Fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión. La imagen del niño de oro se hizo añicos públicamente, reducida a un número en el sistema penitenciario. Para mis padres, la caída fue devastadora en todos los sentidos. La ruina financiera era un hecho. Habían invertido una fortuna en la defensa de Mateo, quizás incluso habían metido parte de su propio dinero en los esquemas de inversión fraudulentos que él manejaba, cegados por la promesa de riqueza rápida y el orgullo de su éxito. Socialmente, estaban acabados. El escándalo, su apellido asociado al fraude, la vergüenza pública. La campaña de desprestigio que intentaron contra mí se disipó o, peor, se volvió contra ellos cuando la magnitud real del crimen de Mateo se hizo evidente. ¿Quién iba a creerles a ellos ahora? Estaban aislados, con su imperio de fachada reducido a escombros. Dejaron de molestarme directamente, supongo que ya no tenían la energía o los recursos, o quizás finalmente entendieron que mí no era absoluto. Yo, por mi parte, continué mi recuperación física. Fue un proceso largo y doloroso, con fisioterapia constante para recuperar la movilidad total de mi pierna. Las cicatrices físicas se hicieron permanentes, recordatorios tangibles del accidente. Pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Había sobrevivido a la colisión y había sobrevivido a la destrucción de mi familia nuclear. Había salvado mis ahorros, mi independencia, mi futuro financiero. No cedí. No me dejé manipular. Defendí mi derecho a existir fuera de su narrativa tóxica. Me quedé solo. Mi relación con mis padres y mi hermano estaba rota, quizás irreparablemente. Mateo en la cárcel. Mis padres, figuras patéticas y amargadas, lidiando con su ruina y la vergüenza. La tía Carmen me llamó de vez en cuando, expresando su tristeza por la situación general de la familia, pero sin intentar forzar una reconciliación. Carlos y mis amigos se convirtieron en mi verdadera familia elegida, el apoyo que nunca tuve de mi propia sangre. Miro mis ahorros ahora, no solo como dinero, sino como un símbolo de mi independencia, de mi capacidad para reconstruir mi vida sobre cimientos sólidos. No sobre las mentiras y fachadas que destruyeron a mi familia de origen. El camino por delante aún parece largo y lleno de desafíos. Las heridas emocionales tardarán en sanar. A veces, una punzada de tristeza o soledad me atraviesa, pensando en lo que podría haber sido una familia normal. Pero luego recuerdo estar solo en esa cama de hospital, la elección que ellos hicieron, y la desesperación con la que vinieron a exigirme mi vida. Elegí mi propio futuro sobre el deber forzado. Elegí mi bienestar sobre su conveniencia.
Y aunque la victoria llegó con un costo inmenso, sé que fue la elección correcta. La familia, a veces, no es sangre. Es apoyo, respeto y amor incondicional. Y si no tienes eso, tienes que tener el coraje de alejarte y construir la tuya propia, aunque duela. Estoy solo, sí, pero soy libre. Y eso, después de todo, podría ser lo más importante. El futuro está incierto, pero es mío para construirlo, ladrillo a ladrillo, sin fachadas ni mentiras.